Martín Siracusa y también con Silvia y vamos a profundizar sobre la reforma previsional. Silvi, Sí. ¿qué se espera? Esta semana hubo una reunión en el Congreso de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que fueron emplazadas por la Cámara de Diputados, algo que se votó durante una sesión, para que a principios de mayo tengan un dictamen sobre algún proyecto previsional. ¿Cuál exactamente? Todavía no lo sabemos, porque hay varios proyectos, varias iniciativas presentadas, como comentaba antes, todas ellas por referentes de la oposición y que tratan diferentes temas. Algunas, sobre todo las presentadas por el kirchnerismo o por partidos de izquierda, solo pretenden que se vuelva a restablecer la moratoria, este plan de pagos de aportes previsionales para personas ya en edad jubilatoria que venció el 23 de marzo. Hay proyectos que simplemente quieren una prórroga de 2 años más, en algún caso de hasta 10 años, para darle nueva vida a ese plan de moratorias, algo que sabemos que desde el gobierno rechazan de plano, rechazan totalmente esa posibilidad. Hay otros proyectos que se sustentan en ese rechazo justamente a las moratorias y que pretenden instaurar prestaciones proporcionales a la cantidad de años trabajados, un tema sobre el que hemos hablado también otras veces. Aquí hay un proyecto que concretamente dice que eliminaría el requisito de 30 años que exige la ley previsional para poder obtener una jubilación ordinaria y que haya prestaciones que se basen, el cálculo de los montos a cobrar, se basen en la cantidad de años aportados sin importar cuántos hayan sido. Estos proyectos se van a seguir discutiendo, va a haber nuevas reuniones de comisión y vamos a ver a qué se llega, porque como decía antes, también el año pasado, en esta época de 2024, también estábamos hablando de proyectos que se debatían en el Congreso con cambios previsionales y toda la historia terminó en un veto del presidente. Hay algunos datos que tienen que ver con esto, porque la historia de las moratorias que rigieron con algunas modificaciones normativas en los últimos 20 años en nuestro país, tienen un problema de fondo que no fue solucionado, que ni siquiera parece tener un principio de solución, y que es la gran cantidad de asalariados informales y de trabajadores informales en general. Y hay unos datos, datos oficiales que muestran cuál es el porcentaje de personas que no tienen aportes. Hoy por hoy, en este caso estamos hablando de trabajadores activos, pero este es un problema de larga data e insisto que fue el problema principal sobre el cual se basó la existencia de estas moratorias. En el promedio del país, el porcentaje de asalariados sin aportes, no sé si tenemos unas placas para mostrar, en el promedio del país ese índice supera el 36%. Pero si uno mira algunos lugares, ahí lo estamos viendo en placa, si uno mira algunos lugares en particular, acá tenemos las ciudades de Salta, Concordia en Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, el Gran Tucumano, Corrientes, es de casi la mitad de los asalariados, el índice de los que no tienen aportes jubilatorios ni a la obra social. Obviamente, en la ciudad de Buenos Aires, el dato indica que 1 de cada 4 trabajadores aproximadamente no los tiene, y en el conurbano bonaerense ese índice también es más alto que el promedio e indica que 4 de cada 10 empleados bajo relación de dependencia no tiene aportes. Esto se traduce tiene un efecto reflejo, obviamente, en la cantidad de jubilaciones del Sistema Nacional otorgadas por la ANSES con moratoria. No quiere decir que este porcentaje de jubilados no tenía ningún aporte, porque en muchos casos sí los tenía y en algunos casos son personas que habían hecho varios años de contribuciones, pero no habían llegado al requisito de los 30 años, que es la exigencia que tiene el sistema previsional general, junto con la exigencia también de la edad mínima de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones. Y acá también lo que quería marcar, que lo estamos viendo en esta placa, es que hay diferencias según la zona del país muy marcadas. Fíjense que en el promedio de todo el país tenemos 67% de jubilaciones que ahora están en curso de pago y que fueron otorgadas cada una en su momento
con algún plan de moratoria, más allá de si ese plan tenía 20 años, 10 o 5 años, tenía algo de moratoria. O sea, personas que no pudieron cumplir con la exigencia de la ley. Y si mirás, las diferencias por lugar del país son realmente bastante notorias. Hay lugares como Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, donde entre el 80 y el 90% de las jubilaciones del sistema nacional que cobran habitantes de esas provincias tuvieron moratoria. En otros lugares, como en la ciudad de Buenos Aires, es donde se dan los índices más bajos, en el caso de la ciudad con el 50%, en el caso de la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 jubilaciones del sistema nacional, y en algunos partidos del conurbano entre el 70 y el 80%. Ahí estamos viendo en placa cuáles son algunos, como La Matanza, Florencio Varela. Son índices que hablan de esta realidad de fragilidad del mercado laboral, la informalidad, los temas que hablábamos antes, ¿no? De también lo que hablábamos con Siracusa, de una economía que, bueno, ahora hay que ver qué expectativas también genera todo esto. El gobierno en su mensaje pone en parte el foco también en que este tipo de medidas que llevan, según el discurso oficial, a una normalización del marco macroeconómico, tienen que llevar también a generar mejores condiciones, mejor contexto para las inversiones y para el empleo formal. Obviamente porque sabemos que hace muchos años que la cantidad de empleos bajo relación de dependencia registrados del sector privado no varía. Estamos más o menos en la misma cantidad de ocupados, insisto, bajo relación de dependencia, sector privado, la misma cantidad que había en la Argentina hace unos 15 años. Silvi, gracias como siempre. De nada, por toda Vivi. la información. Tarea para el hogar siempre, porque le escriben, la encuentran y ella contesta. Gracias, Silvi. Buen sábado. Gracias a ustedes. Buen sábado. Vivi, ahora tenemos información urgente en la